La oración y sus clases. La oración se divide, según la actitud del hablante, en enunciativas, exclamativas, interrogativas, dubitativas, desiderativas e imperativas. Según el número de verbos, en simples y compuestas, y según la estructura sintáctica, en voz pasiva, voz activa, atributivas, predicativas, personales e impersonales. La oración enunciativa se utiliza para informar de un hecho, sea en pasado, presente o futuro. Si es afirmativa, será enunciativa afirmativa, y si es negativa, es enunciativa negativa. Por ejemplo, hoy vendrán mis padres, enunciativa afirmativa. Julia no viene, enunciativa negativa. La oración interrogativa es aquella que pregunta y exige contestación. Si va entre signos de interrogación, es directa, y si no los tiene, es indirecta. Por ejemplo, ¿a qué hora sale el tren de Lisboa? Interrogativa directa. Te pregunto que si has traído el pan, interrogativa indirecta. La oración exclamativa. Expresan énfasis, emoción, sorpresa y alegría, y en estas incluyen interjecciones. Por ejemplo, en mi vida vi tales ojos. Genial. La oración exhortativa. Se utiliza para dar órdenes, consejos, prohibiciones o expresar ruegos. Por ejemplo, siéntate ahí, te ruego, quédate aquí. La oración dubitativa. Expresan hechos de dudosa realización, y su verbo está en modo subjuntivo. Ejemplo, quizás lleva mañana. La oración desiderativa. En este el hablante manifiesta deseo, y al igual que la dubitativa, el verbo se encuentra en subjuntivo. Por ejemplo, ojalá me reciba el presidente. De acuerdo al número de verbos se divide en oración simple y compuesta. La oración simple solo tiene una sola forma verbal. Ejemplo, el conde cayó hacia atrás. La oración compuesta está formada por dos o más oraciones simples. Ejemplo, Juan está cansado y se va a ir a su casa. La oración con voz activa. Tiene el verbo en voz activa, es el sujeto quien realiza la acción expresada por el verbo. Por ejemplo, los albañiles construyeron la casa. La oración con voz pasiva. En este caso es el sujeto quien recibe la acción expresada por el verbo. Estas oraciones tienen un complemento especial, que es el complemento agente, formado por la preposición por. Ejemplo, la casa fue construida por los albañiles. Oración atributiva. Se caracterizan por la presencia de un atributo, un complemento que se refiere al sujeto y a un verbo copulativo a la vez. Estos verbos copulativos son ser, estar y parecer. Ejemplo, Juan parece agotado. La oración predicativa. Se constituye por una ausencia de atributo y se construye con un verbo no copulativo. El complemento predicativo se refiere al sujeto o al complemento directo. Ejemplo, escribí una carta a mis abuelos. La oración personal. Presenta un sujeto sea de manera implícita o explícita. Pueden ser copulativas con un predicado nominal o predicativas con un predicado verbal. Ejemplo, esa chica es muy guapa es una oración personal copulativa. Y el juego agota a los niños es una oración personal predicativa. La oración impersonal se caracteriza por la ausencia de sujeto, utilizando verbos unipersonales, impersonales como hacer, hacer y ser, o impersonales con el pronombre se. En este caso el ejemplo está con el pronombre se. Se espera al inspector. Gracias por su atención.